Bueno, entonces en lo que nos quedamos, estábamos viendo esta diapositiva en la que nos indican la composición aproximada de lípidos en diferentes membranas celulares. Entonces no se queden con la idea de que nada más hay membrana en la membrana plasmática. Hay muchos organelos que son membranosos y sobre todo hay organelos que tienen doble membrana como el núcleo o las mitocondrias. Aquí qué destaca, pues destaca particularmente, vean una cosa bien interesante, que las membranas de las mitocondrias y las membranas del retículo endoplásmico tienen muy poco colesterol en términos generales. Si las comparamos con la membrana plasmática de hepatocitos, de eritrocitos o la mielina. Ahora vean la gran cantidad de fosfatidiletanolamina que tiene las membranas mitocondriales. Y también vean que las membranas mitocondriales tienen muy poquita fosfatidilcerina, pero tienen mucha fosfatidilcolina. Entonces vean que más o menos en colesterol, las membranas plasmáticas de estas células, bueno, de 6 mielina, eritrocitos y hepatocitos, pues anda más o menos por ahí en rangos parecidos. La fosfatidilcolina es más abundante en los hepatocitos, por ejemplo. La esfingomielina es menos abundante en las vainas de mielina, por ejemplo. Y vean que los glucolípidos están muy presentes en las vainas de mielina. Entonces, ¿de qué depende la composición de lípidos que tiene una membrana? De la membrana que se trate, en realidad, en términos generales. Entonces, dense cuenta que la composición de fosfolípidos que tiene una membrana determina en buena medida su función. Eso es muy importante. Las proteínas son muy importantes para la función de las membranas, pero también los lípidos. ¿Dudas hasta aquí? Asumo que no. Bueno, entonces ahora sí, vamos a comenzar a ver los tipos de proteínas que tiene la membrana. El modelo más aceptado durante mucho tiempo se pensó cómo era una membrana plasmática. Hay toda una gran historia acerca de cómo se fueron dando cuenta los investigadores de cuál era la estructura que tiene la membrana plasmática. Y el modelo más aceptado para la estructura de la membrana plasmática se llama modelo del mosaico fluido, que fue propuesto ya hace muchos años, en 1972, por Singer y Nicholson. Creo que sí es Nicholson así, sin H. No estoy segura, pero creo que sí es sin H. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este modelo del mosaico fluido? Dice que la membrana plasmática es una bicapa de lípidos, que ya sabemos qué lípidos hay ahí. Hay fosfolípidos, hay esfingolípidos, hay colesterol, en donde hay proteínas incrustadas. Por eso se llama mosaico. Mosaico, como los mosaicos que están en el piso, hay unos mosaicos que tienen como unas piececitas de otro color, esas serían como las proteínas. Entonces le pusieron así al modelo. Y entonces hay muchos tipos de proteínas, bueno, no muchos. Tenemos las proteínas que se llaman proteínas integrales de membrana. Las proteínas integrales de membrana están señaladas aquí en color amarillo, la estoy resaltando ahorita una. Aquí tenemos otra proteína integral de membrana. Aquí tenemos una proteína integral de membrana que atraviesa 3 veces la membrana. Esta es otra proteína integral de membrana. Entonces, ¿cuál es la característica de las proteínas integrales de membrana? Las proteínas integrales de membrana son proteínas que se asocian íntimamente a las dos bicapas, perdón, a las dos monocapas o a una de las monocapas de la bicapa de lípidos.
Entonces, las proteínas integrales son proteínas que se asocian íntimamente a una o a las dos monocapas de la bicapa de lípidos. De tal suerte que si ustedes estas proteínas las quitan de la bicapa o de la monocapa, pierden su estructura. Están tan asociadas a la bicapa que es muy difícil estudiarlas, muy, muy difícil, porque la mayoría de los procedimientos que se utilizan para estudiar estas proteínas, pues las quitan de la bicapa y al quitarlas pierden su estructura, porque la estructura que tienen está determinada como por la secuencia de fosfolípidos o de lípidos que tienen alrededor. Muy importante. Luego tenemos a las proteínas periféricas. Las proteínas periféricas son proteínas que se asocian bien sea a proteínas integrales de membrana, como esta que acabo de señalar aquí, y esta también se asocia a proteínas integrales de membrana, o se pueden asociar, aquí no hay ninguna, pero se pueden asociar también a la bicapa de lípidos por aquí. El asunto es que esas proteínas no pierden su estructura cuando se las quita de la membrana. Esas como que son más fáciles de estudiar porque no están tan íntimamente relacionadas con la monocapa. Entonces, las proteínas periféricas están asociadas o bien a una de las monocapas de la bicapa de lípidos o a proteínas integrales que están asociadas a la bicapa de lípidos. Entonces tenemos por otro lado a las proteínas periféricas. Las proteínas periféricas están asociadas a una de las dos monocapas de lípidos o a proteínas integrales de membrana. Ahora, a las proteínas integrales también a veces, si atraviesan las dos monocapas, se les conoce como proteínas transmembranales. TM transmembranales, pero solamente que atraviesen las dos monocapas, o sea, toda la bicapa. Transmembranales. Y tenemos por otro lado a las proteínas ancladas a lípidos. Vean, aquí tenemos lípidos y esta de aquí es una proteína anclada a lípidos. Este es un lípido y esta es una proteína anclada a lípidos. Son diferentes a las proteínas periféricas. No es lo mismo una proteína periférica que una proteína anclada a lípidos, porque la proteína anclada a lípidos, esos lípidos están en la bicapa, están incrustados en la bicapa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una ancla que se llama ancla de GPI. Y GPI no es gracias por invitar, es ancla de glucosilfosfatidilinositol. Este es otro factor que hace asimétrica la membrana. Las anclas de glucosilfosfatidilinositol solamente se encuentran en la monocapa exoplásmica, en la que da hacia el líquido extracelular. Nada más ahí. Entonces, ¿cuántos tipos de proteínas de membrana tenemos? Pues básicamente son tres. Las proteínas integrales, las proteínas periféricas y las proteínas ancladas a lípidos. Las proteínas integrales pueden ser transmembranales solamente cuando atraviesan la bicapa completa. Y esto que atraviesa
son alfa hélices. Generalmente pueden ser alfa hélices o pueden ser beta plegadas, pero generalmente la mayoría de las veces son estructuras de alfa hélice. Y las estructuras de alfa hélice están muy implicadas en cambios conformacionales. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Todo bien? Entonces acuérdense que las anclas de GPI, de glucosil fosfatidilinositol, solamente están en la monocapa, gracias, en la monocapa exoplásmica. Son parte de la simetría de la membrana plasmática. Aquí otra vez. Oiga, maestra, Sí, dígame. ta- tantito. Las proteínas transmembranales eran las que atravesaban a la bicapa de lípidos. Sí, completamente. Ah, ok, gracias. Porque fíjense que hay unas que no la atraviesan, que nada más están asociadas a una bicapa, a una monocapa, perdón. Miren, por ejemplo, la que está aquí en A es una proteína integral, pero también es transmembranal. La que está en B es lo mismo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la que está en A y la que está en B? Que la que está en A tiene proteínas periféricas asociadas y la que está en B no. La que está en C es una proteína integral de membrana, también es transmembranal y se dice que tiene tres pasos transmembranales. Tres pasos transmembranales. Hay proteínas, las vamos a ver, sobre todo las van a ver con el doctor Plácido, que tienen 7 pasos transmembranales. Hay proteínas que tienen 12. Hay proteínas que tienen más. Depende. Y esta que está en D es una proteína integral, pero no es transmembranal porque no atraviesa toda la bicapa. Sí es integral, pero no es transmembranal. Y las que tenemos en E, pues tenemos un ancla de glucosilfosfatidilinositol también que se abrevia como GPI. Estas solamente están en la monocapa exoplásmica y tenemos una proteína anclada a lípidos que está solamente en la monocapa citosólica. Las más famosas que vamos a ver de estas, que también las van a ver con el doctor Plácido en el tercer parcial, se llaman proteínas G, de las más famosas. Bueno, entonces, aquí, fíjense, cuando ustedes vean esto, aquí que tenemos una representación, pero como más fea, del mosaico fluido, de la estructura completa de la membrana plasmática. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la bicapa de lípidos. Aquí tenemos una proteína integral. Sería transmembranal porque atraviesa toda la bicapa. A esta proteína integral está asociada una proteína periférica y a esta por la parte citosólica también otra proteína periférica. Cuando ustedes vean estos como trinches que están aquí, eso indica que son glucoproteínas. Esta parte de como trinche, hay dos maneras, digamos, de representar a los carbohidratos en las membranas, a la parte gluco que tienen las membranas. Esta es una de las maneras, poner este como trinchecito, este que está aquí, y eso indica que son glucoproteínas. Esta es una proteína anclada a lípidos, la que estoy señalando ahora. Esta también es una proteína integral y también es transmembranal porque atraviesa toda la bicapa. Y aquí hay una proteína periférica que está asociada, vean, esto es muy interesante porque está asociada tanto a una proteína integral como a la monocapa citosólica. Ahora, ¿para qué puse esta imagen? Para que ustedes se den cuenta de que las membranas plasmáticas no están aisladas de lo demás. Las células generalmente están formando tejidos, entonces eso hace que se unan unas con otras. Y lo que tienen en la parte exterior las células se llama matriz extracelular. Aquí está en inglés.
MEC. Y la matriz extracelular es todo un entramado de proteínas que hay en la parte extracelular de las células. Lo que estamos viendo aquí particularmente, seguramente estas fibras son fibras de colágeno. Y luego las proteínas que están en la membrana se asocian con el citoesqueleto. Aquí está. Y esto que estamos viendo aquí, pues podrían ser varios tipos de citoesqueleto, pero seguramente citoesqueleto de actina. Entonces el citoesqueleto lo vamos a abreviar así. Entonces, ¿por qué me interesaba mucho esta imagen? Me interesa mucho porque aquí vemos el ambiente que tiene la célula. La célula no está separada de las demás, está por fuera, tiene matriz extracelular y hay líquido intersticial, también llamado líquido extracelular, y por dentro tiene líquido intracelular, pero también hay citoesqueleto. La matriz extracelular está hecha mayoritariamente de proteínas y el citoesqueleto está hecho también mayoritariamente de proteínas. Entonces, esta imagen les da como el ambiente en el que están las células. El ambiente extracelular, ¿qué vería una célula si viera hacia afuera? Pues vería matriz extracelular y en esa matriz extracelular, les digo, está el líquido extracelular o líquido intersticial. ¿Y qué vería la membrana plasmática si viera hacia adentro? Vería citoesqueleto y líquido intracelular, el citosol, el citoplasma. Entonces, me gusta esta imagen porque representa lo que está hacia afuera de la membrana plasmática y hacia adentro, que hacia adentro hay muchísimas cosas, no solo citoesqueleto. Ya lo vamos a ir viendo en el curso. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Muy bien, entonces continuamos. Todas estas que están aquí son ejemplos de proteínas integrales, pero esta imagen me gusta. ¿Por qué razón? Porque no quisiera yo que se imaginaran que las proteínas se ven así como están aquí. Esto está en dos dimensiones. Bueno, todo esto es dos dimensiones porque son dibujos, pero no las proteínas integrales de membrana, por ejemplo, esta es una proteína integral de membrana que atraviesa 7 veces la membrana. Estos son muy, muy, muy famosos, son receptores, se llaman receptores acoplados a proteínas G. Pero lo que me interesa de aquí es que vean cómo se acomodan. O sea, las proteínas no están así estiradas, tienen una forma tridimensional y esta es la forma que se ve en la imagen de abajo. Entonces no se imaginen que se las van a encontrar así en las membranas. Y si se representan así de manera esquemática, por ejemplo, un receptor acoplado a proteínas G siempre se va a representar de esta manera. Miren, ponen dos líneas paralelas. Esas dos líneas paralelas les representan la bicapa de lípidos. Así se representa de manera esquemática. Y luego si quieren poner un receptor como este que atraviesa 7 veces la membrana, lo ponen así, así. Y entonces tienen que indicar dónde está el extremo amino terminal de la proteína y dónde está el extremo carboxilo terminal de la proteína. Entonces es importante que se den cuenta de que no las vamos a encontrar así estiradas. Tienen una forma tridimensional. Todas las proteínas que están en la membrana tienen una forma tridimensional y así es como las vamos a encontrar. Esta es una representación muy, muy esquemática, la, la, la que está aquí en la parte superior. Y aquí, pues bueno, lo interesante de esta es que ya representa aquí que ciertas proteínas integrales, la que está en B, ciertas proteínas integrales de membrana, se asocian con elementos de la matriz extracelular, porque la matriz extracelular le está llevando información a esas proteínas integrales de membrana. Aquí otra más clara para que vean los tipos de anclas. Estas son puras representaciones de proteínas ancladas a lípidos. Aquí no vemos ninguna otra. Otra vez, aquí tenemos la bicapa de lípidos y aquí tenemos los diferentes tipos de anclas que hay.
Pueden ser acilaciones, pueden ser prenilaciones y cada una de estas bolitas que ven aquí representaría un aminoácido. Entonces, esta es una proteína, las que están en azul. Cada una de estas bolitas, cada uno de estos circulitos es un aminoácido. Y este es el ancla de GPI, que otra vez, glucosil, fosfatidil, inositol, solamente se encuentran estas anclas en la monocapa exoplásmica, o sea, hacia afuera. Nunca se las van a encontrar adentro. Bueno, pues ya dimos la clasificación de las proteínas de la membrana plasmática en función de la ubicación que tienen. Ahora, esta es una clasificación que depende no de la ubicación, sino de la función de las proteínas. Tenemos proteínas que pueden ser transportadores. ¿Transportadores de qué? De sustancias. Estas proteínas que se llaman proteínas transportadoras también se conocen como acarreadoras, como bombas, tienen diferentes nombres. Eso lo vamos a ver con mucho detalle en la parte de transporte a través de membrana. Ya vimos algunas de esas proteínas. El día del laboratorio vimos que hay canales o poros para el agua que se llaman acuaporinas. Ya vimos unos. Las acuaporinas se abrevian así, AQP. Entonces, hay muchos tipos de transportadores. Lo vamos a ver con lujo de detalle en la parte de transporte a través de membrana. Son proteínas, proteínas transmembranales que sirven para mover sustancias, bien sea de el líquido extracelular al líquido intracelular o al revés. ¿Todo de qué depende? De los gradientes y de otras cosas. Hay proteínas en la membrana plasmática que tienen función enzimática. Ya les hablé de unas de ellas. Ya les hablé de las lipasas, pero vamos a estar hablando de más enzimas que están en la membrana plasmática y que están implicadas con muchas otras funciones. Con el doctor Placio van a ver muchas y con el doctor Sergio también van a ver algunas. Entonces, yo ya les hablé de las lipasas. Acuérdense que las lipasas son las enzimas que permiten que los fosfolípidos hagan difusión transversal, o sea, que se pasen de una monocapa a otra. ¿Para qué otra cosa pueden servir las proteínas? Pues pueden ser proteínas receptoras, receptores que se conocen como receptores de superficie. ¿Por qué se conocen como receptores de superficie y por qué se hace esa diferenciación? Porque también hay receptores en el interior de la célula. Entonces, a estas proteínas que están en la membrana plasmática se les conoce como receptores de superficie. ¿Por qué de superficie? Porque están en la membrana plasmática. ¿Por qué se hace la diferencia? Porque también encontramos receptores en el núcleo de las células o receptores en el citoplasma de las células. Ahora bien, ¿qué es un receptor? Un receptor es una proteína que recibe una molécula señal. Esta que está en verde aquí es una molécula señal. Esta molécula señal le lleva información a la célula. ¿Qué tipo de molécula señal podría ser esta? Pues podría ser una hormona, podría ser un neurotransmisor, podría ser una citosina. Hay muchos tipos de molécula señal y eso también lo vamos a ver con lujo de detalle más adelante. Casi, casi que este curso se trata de hablar de muchas proteínas que están en la membrana plasmática. Entonces vamos a ver estos receptores de superficie de manera muy, muy importante porque tienen que ver con muchas cosas relacionadas con el funcionamiento de las células. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de proteínas en relación a la función que tienen? Vean estas, yo les había dicho hace rato que una forma universal de representar a la glucosa es esta forma de hexágono que me salió horrible hace rato y ahorita me está saliendo peor.
Entonces, perdón, esto nos indica que la que tenemos aquí es una glucoproteína. Y las glucoproteínas son marcadores de identidad. ¿Eso qué quiere decir? Que están relacionadas con el reconocimiento, con el reconocimiento de una célula con otra, para que sepan que son parte del mismo tejido, con el reconocimiento de un espermatozoide, por ejemplo, con un óvulo, con el reconocimiento de el tipo sanguíneo. ¿Cómo saben? ¿Cómo se sabe qué tipo de sangre tiene cada quien? Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Entonces recuerden, con el reconocimiento celular, no nada más están relacionadas las glucoproteínas, también están relacionados los glucolípidos. Glucolípidos y glucoproteínas están relacionadas con reconocimiento celular. ¿Para qué otra cosa sirven? Que esta fue una de las cosas que se me olvidó decirles al principio de la clase de membrana. Sirven para que haya adhesión célula-célula. Hay proteínas integrales de membrana, transmembranales, y también hay proteínas periféricas que sirven para que una célula se una a otra. O sea, sirven para que haya adhesión celular. Eso es muy importante. Y hay muchas proteínas de adhesión celular, porque nosotros somos organismos multicelulares o pluricelulares. Estamos hechos de muchas células. Nuestras células forman tejidos y los tejidos tienen que estar en muchos de nuestros tejidos, las células se tienen que unir unas con otras. ¿Y cómo lo hacen? Mediante proteínas de membrana. Hay otras proteínas que sirven de anclaje al citoesqueleto, que eso ya lo habíamos visto, pero si ponemos que hay anclaje al citoesqueleto, también tendríamos que poner que hay proteínas que sirven para comunicación con la matriz extracelular. Entonces hay de todo. Hay muchas proteínas en la membrana plasmática. La membrana plasmática es increíblemente compleja. Entonces también hay proteínas que sirven para comunicación con la matriz extracelular. Porque proteínas de membrana se comunican con matriz extracelular y también con citoesqueleto. Eso es muy importante. ¿Dudas hasta aquí? Maestra, Sí, dígame. dijo que en reconocimiento los que hacían esa parte eran los glucolípidos y los ¿qué? Los glucolípidos y las glucoproteínas. Ah, gracias, maestra. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno. Muy bien, eso quiere decir que no. Para que se den una idea de cómo funcionan, que espero que me dé tiempo, sí, sí me va a dar tiempo, de cómo funcionan las proteínas de reconocimiento, aquí les puse los grupos sanguíneos. Entonces, no sé si ustedes sepan cuál es su grupo sanguíneo, pero vean, esto está muy interesante porque yo les decía que los que funcionan como reconocimiento son los glucolípidos o las glucoproteínas. Y vean, aquí tenemos, esto puede ser un lípido o una proteína, lípido o proteína. Y entonces aquí nos están mostrando qué es lo que caracteriza cada grupo sanguíneo. Entonces, fíjense que son realmente muy parecidos. Esto es una glucosa, galactosa. Esto es una acetilglucosamina. Esta es una galactosa. Esta es una acetilgalactosamina. Pero vean, fíjense, quiero mostrarles algo que es muy importante y que a mí me impresiona muchísimo realmente. Fíjense en esto. Voy a borrar todo esto. Bueno, ya lo borré. Vean que esto se comparte entre todos los grupos sanguíneos. Vean que es exactamente la misma estructura de carbohidratos. Vean, es lo mismo, exactamente lo mismo. Glucosa, galactosa, N-acetilglucosamina, galactosa y fucosa. Lo tienen todos los grupos sanguíneos. Esto es lo que tiene el grupo sanguíneo de las personas que tienen O. Fíjense que no tiene esta galactosamina que tienen los que tienen el grupo sanguíneo A. Y
esta es una galactosa en los que tienen el grupo sanguíneo B. Entonces, si yo soy B, yo soy B. Entonces, yo tengo esta galactosamina. Mis hijas, por ejemplo, son O. Entonces, ellas tienen todo esto, pero no tienen esta galactosa que yo tengo. Y mi esposo es A. Entonces, él tiene este. Entonces, fíjense qué curioso, qué interesante, que lo único que distingue a un grupo sanguíneo de otro es esta N-acetilglucosamina, galactosamina, perdón, en las personas que tienen sangre de tipo A, esta galactosa en las personas que tenemos sangre de tipo B, y las personas que tienen sangre de tipo O no tienen ninguna de las dos. Interesante, ¿no? Y ya por eso, si a mí me ponen sangre de tipo A, me muero. Si a una persona si a mí me pusieran sangre de tipo O, no me pasa absolutamente nada. Muy bien. Entonces, por eso hay donadores universales y receptores universales. Los receptores universales son las personas que tienen sangre de tipo AB. ¿Por qué? Porque pueden recibir sangre de cualquier tipo. Pues ellos tienen tanto este como este. Y esto no les parece raro. Pero denle tipo de sangre, denle una sangre a uno, van a hacer una reacción inmune con esta N-acetilgalactosamina. Denle sangre de tipo B a uno y van a hacer reacción inmune porque no van a reconocer esta galactosa. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí se dan cuenta? No sé si quedó claro. Sí, profesora, claro. Sí. ¿Sí? Y esto forma parte de algo que van a ver más adelante cuando en inmunología vean el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces vean que solo los glucolípidos y las glucoproteínas están relacionadas con el reconocimiento. Ahora, para que no se me vayan a quedar con la idea de que el tipo de sangre depende nada más del A, el B o el O, pues también hay un RH negativo y un RH positivo, pero eso no lo estoy ilustrando aquí. Entonces, las personas que tienen sangre de tipo positivo solamente deben recibir sangre positivo. Y las que son negativos, solo negativo, porque si no hacen reacciones inmunes y bastante feas. Bueno, ¿qué es esto? Este es un microdominio de membrana. ¿Qué es eso de microdominio? Una partecita de la membrana que se llaman balsas de lípidos, microdominios de membrana plasmática. Se llaman balsas de lípidos. ¿Por qué se llaman balsas de lípidos? Porque es como si fuera una balsa rígida en el mar de fosfolípidos que es muy fluido. Entonces son regiones de la membrana que son microregiones o microdominios que tienen muy poca fluidez o alta rigidez, como le quieran decir, muy poca fluidez o altamente rígidas. ¿Por qué son muy rígidas? Porque hay mucha singomielina ahí, porque hay mucho colesterol ahí. Y entonces, ¿para qué se hacen estas balsas de lípidos? Son microdominios en los que se ponen proteínas que tienen que ver con una misma función. ¿Para qué? Para que esas proteínas que tienen que ver con una misma función no se anden buscando por todos los lados de la membrana, sino que ya estén concentradas en un solo lugar. En esas balsas de lípidos hay mucho colesterol y hay mucha esfingomielina y por esa razón son regiones más rígidas, pero también son regiones que tienen un grosor mayor en la membrana. Son regiones más gruesas que todo lo demás y son regiones más rígidas y son muy importantes para el funcionamiento